471 seguidores, ¿no? Espacio de los debates participativos. Ajá, así es. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo, queridas amigas y amigos nos siguen en Deliberación. Una muy cordial bienvenida esta noche de lunes 16 de octubre. Soy Felipe Durán, cientista político, con invitado hoy un especialista que se está especializando a nivel de doctorado en la Universidad Alberto Hurtado, el sociólogo Manuel Férez, que nos acompaña para hacer una revisión de los temas internacionales, de los temas de la crisis y muy especialmente asociado a este factor humano, ¿verdad?, que uno observa no solamente en el conflicto palestino-israelí o israelí-palestino, sino que además en otros conflictos que también están en otras partes del mundo que tienen que ver con cuestiones raciales, probablemente, que lo vamos a analizar con él, lo vamos a conversar tranquilamente y agradecer a Manuel, te doy la cordial bienvenida, Manuel, muchas gracias por estar a esta hora de asamblea. Hola, muchas gracias a ti, Felipe. Bueno, estamos partiendo el programa de hoy, queridas amigas, amigos que nos siguen y que van a ver el programa futuro también. Estamos partiendo, me gustaría comenzar, bueno, de lo más contingente, ¿no? Una expresión primero de decir cómo nos sentimos, cómo estamos frente a estas guerras que se van sumando una tras otra, ¿no?, que los medios van difundiendo fraccionadamente, algunas cosas las dicen, otras no, y vemos cómo a nuestro alrededor lejano están ocurriendo muchas cosas que finalmente ninguno de nosotros o nosotras puede controlar. Hay una sensación finalmente de que las cosas pasan y que mientras pasen lejos no me afecte, no me preocupa mayormente la postura de algunas personas. En cambio, otras personas sí pueden estar probablemente atravesando en crisis de angustia, crisis de depresivas, producto de que se sienten amenazadas, ¿no?, en su parte interna con este fenómeno de la guerra. ¿Cuál sería tu mirada preliminar de este problema, Manuel, que se ha desatado ahora último en Palestina? Bueno, antes de enfocarnos en Palestina, creo que haces bien en hablar de esta sensación o esta desazón que tenemos ante tanto conflicto que se va acumulando y que son los que conocemos, porque también hay conflictos que no gozan de la visibilidad, ¿no? Yo creo, Felipe, que estamos ante un desafío, un violento al orden internacional que se construyó posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un orden internacional que, si bien era imperfecto y muchas veces muy injusto, pues es lo mejor que hemos ido construyendo después de las dos guerras mundiales. En ese orden internacional que tiene ciertas reglas, pues está siendo bastante reventado, ¿no? O sea, solo basta ver la impunidad que ha tenido Rusia, miembro del Consejo de Seguridad, al hacer lo que ha querido con Ucrania por 9 años, ¿no? O sea, en 9 años desde el 2014 tenemos una Rusia que invade, se anexiona, desplaza población, habla de genocidio contra los ucranianos, les niega la agencia, les niega la existencia, ha robado niños. O sea, de verdad, me parece escandaloso lo que ha hecho Rusia con Ucrania y me parece más escandaloso la complicidad, que si quieres platicamos de eso también, de algunos intelectuales latinoamericanos y también algunos especialistas que se han colocado del lado de Rusia. Incluso aquí en Chile no hemos tenido expresiones bastante cuestionables que apoyan un imperialismo ruso, que como nos es extraño, como tú bien dices, a los latinoamericanos, pensamos que no existe, ¿no? Pensamos que el imperialismo es algo de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y el imperialismo ruso pasa desapercibido. Entonces, si eso le sumamos a otro gran desestabilizador, que es la República Islámica de Irán, o sea, que desestabiliza Medio Oriente, ¿no? Podemos seguir la intervención de Turquía en el norte de Siria, la ocupación turca del norte de Chipre, el problema que nadie le hizo caso, la limpieza étnica que ejecutó Azerbaiyán contra la población nativa de Nagorno-Karabaj, los armenios de Nagorno-Karabaj, que en cuestión de 2 días fueron completamente desplazados y no gozó ni de la condena internacional, ni del apoyo, ni la solidaridad que vemos con el caso palestino-israelí, ¿no? Hablando ya puntualmente de lo que vemos hoy, pues yo creo que es un resultado de un proceso de larga duración. El conflicto palestino-israelí es un conflicto de larga duración, un conflicto territorial que se ha ido
complicando, y si quieres platicamos más a detalle, pero sí quería empezar la primera reflexión de que estamos presenciando un desafío al orden internacional que sí, hay que decirlo, es injusto y que es imperfecto, pero lo que nos están proponiendo países como Rusia, como Irán, como otras, Azerbaiyán, es resolver los conflictos con la fuerza, establecer el orden a través de la violencia. Y yo creo que eso es en contra de los principios que a todos nos convienen como sociedades que aspiramos a ser democráticas. Esa sería mi primera respuesta a tu pregunta. Sí, y es buena la aproximación que haces tú, Manuel, al respecto al tema de fondo, que es la cuestión de la violencia, ¿no? Porque yo conversaba con un encargado de una fundación que se llama Fundación Sonrisas de Paz, ¿no? Claudio Ortega, que también él me hacía un preámbulo respecto de lo que son los conflictos de la guerra con la bomba, ¿no? Porque esos son los más visibles. Y como tú bien dices, en algunos casos ni siquiera son visibles, aunque haya bombas, como lo que pasó en Nagorno-Karabaj. Y en otras partes, también en África, hay guerras, hay un sinfín de conflictos armados con balas. Pero lo que está antes de la bomba, antes de la bala, justamente son condiciones psicológicas de violencia de otro tipo, ¿no? De una violencia más sutil, probablemente, o de una violencia verbal, ¿no? Donde finalmente se pone el otro, ¿verdad? En términos de que es una persona ilegítima. O sea, es al revés de la definición, por ejemplo, de la biología cultural, ¿no? Lo social comienza con un otro legítimo. Entonces, cuando las personas empezamos a considerarnos que unos son legítimos y otros son ilegítimos, que unos son legales, que los otros son ilegales, que unos son los perfectos y los otros son los imperfectos, etcétera, la primera, la segunda y la tercera categoría, a hacer ese tipo de segregación, hay unas violencias que son más sutiles y que están en la base de todo esto, y que la parte más grosera es lo que se ve con la destrucción de los armamentos. Pero hay una antesala gigantesca que concierne a la relación humana en todo el planeta Tierra y que justamente está fundamentada en la violencia. Y eso a mí me parece que es poner un buen punto de partida también para el análisis, porque probablemente contigo, tú me contabas antes de entrar al programa, de que te has especializado, estás estudiando estudios de doctorado ya más específicos en los problemas que conciernen a las minorías, ¿no? Por lo tanto, creo que va a salir solo el tema, no necesito adelantarlo, pero ahí yo pondría también una lupa para pensar por qué cuando se trata de gente distinta necesariamente tiene que haber conflicto, o no es necesariamente un conflicto al haber diversidad y gente distinta. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Yo creo que ese es la gran paradoja del Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación es, toda nación tiene que tener un Estado para ser un legítimo actor internacional. ¿Quién está en la ONU? Pues Estados, ¿no? Entonces, todas las naciones que quedaron sin Estado quedaron muy expuestas a ser una minoría en países que, a ver, el Estado-Nación funciona mejor entre más homogéneo es, ¿me explico? O sea, a diferencia a lo mejor de un modelo quizá más o federal o que incluso imperial, ¿no? Donde las diferencias eran de alguna manera toleradas, no en términos de igualdad, pero sí se toleran, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta, no solo en conflictos, sino en el orden internacional, o sea, cómo los estados-nación lidian con la diferencia. Y en la área que yo estudio, que es Medio Oriente y el Cáucaso, la verdad es que la diferencia no se la diferencia no se asume, me explico, se combate. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre oficial de Siria? República Árabe de Siria. Oye, pero tienes millones de kurdos que no son árabes, ¿no? Pero el país es República Árabe de Siria. Nombre oficial de Egipto, República Árabe de Egipto. Entonces, los que no son árabes tienen un problema casi de definición. Turquía tiene un porcentaje importantísimo de kurdos, pero es que tienen que ser turcos para funcionar aquí. Entonces, tu pregunta es muy buena y yo creo que a los cientistas políticos les interesa mucho eso. La esencia del Estado-Nación es un grupo que tiene un Estado, pero es que en ese Estado hay más grupos, ¿no? Creo que América Latina también es un ejemplo de cómo la diferencia se puede debatir sin violencia o con un nivel de violencia bajo. Yo soy mexicano, ya llevo 6 años en Chile. Por ejemplo, el tema mapuche en Chile se debate en muchos niveles y es un tema de integración de un otro, ¿no? O sea,
en la historia del país, o son chilenos, el tema de la territorialidad. O sea, yo sí creo, Felipe, que estas naciones que quedan muy expuestas a estados intolerantes, asimilacionistas, pues la verdad es que nos hacen repensar este modelo que creamos, pero yo creo que no se va a resolver con lo que nos proponen países como Rusia, países como Irán, que son grandes desestabilizadores del sistema internacional, y eso hay que decirlo así, pero es cierto, la violencia precede al conflicto. Por eso yo, cuando tú me dices soy internacionalista, no, no lo soy. El internacionalista tiene una mirada de el inicio del conflicto es con la guerra. No, el conflicto es previo. De hecho, hay autores que hablan de rivalidades de suma cero que desembocan en conflictos, conflictos armados, y por eso creo que esta serie de guerras y violencias y conflictos tienen que ser analizados mucho más allá de quién dispara la primer bala, porque ahí estás tú perdiéndote, como decía Fernán Braudel, el proceso de larga duración, ¿no? O sea, el conflicto palestino-israelí es un conflicto no de años, es de décadas de procesos que podemos platicar, igual el caso de Nagorno-Karabaj o el tema que podamos mencionar. Claro, la mayoría de los comentaristas coinciden que finalmente el conflicto árabe-israelí, además de histórico, es religioso, ¿no? Entonces eso le añade una variable que es muy difícil también de discernir, porque cuando hablamos de religión hablamos de verdades reveladas, ¿no? ¿Y quién puede discutir una verdad revelada? O sea, entrando en ese plano prácticamente es un nudo ciego de quien tiene la razón. Este es un tema de debate. Yo no estoy de acuerdo que sea un conflicto religioso. Yo creo que es un conflicto clásico de dos nacionalismos que se disputan un territorio y en el cual hay actores que le atribuyen al conflicto un carácter religioso. O sea, son religiones que se territorializan, ¿me explico? El Islam político que tiene Hamás es un Islam que reclama el control del territorio que perteneció en algún momento al Islam, ¿no? Ese es un modelo muy clásico que podemos ver en grupos fundamentalistas religiosos como los hermanos musulmanes, como Hamás, como ISIS, Al-Qaeda, el que tú me menciones tienen esa territorialización de la religión como necesito controlar el territorio porque es un mandato divino, pero no todos los actores palestinos le dan ese sentido al conflicto. De ese sentido podemos ver que hay países que tienen un acuerdo de paz con Israel, lo reconocen. O sea, no solo tienen acuerdos de paz, hay países musulmanes que tienen una relación histórica con Israel, el caso de Turquía, ¿no? Entonces, y el caso del judaísmo también, hay actores dentro del judaísmo que le dan un carácter religioso a la posesión de la tierra, pero yo no creo que el conflicto sea, por esencia, un conflicto religioso. Hay autores que sí lo dicen y eso nos lleva a un problema más grave. Sí. Exclusivamente, no. Claro, se entiende como una variable más que lo complejiza. Ahora, claro, lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de una mirada también lejana, pero que uno advierte cómo finalmente no se habla ya de Palestina en los medios de comunicación. Se habla de la Franja de Gaza. Entonces, pareciera como que sí, estamos claros que hay un Estado de Israel, sabemos que no hay un Estado palestino, pero estamos hablando de una manera tan fraccionada, tan minúscula, y que, claro, proporcionalmente los mapas de la zona han ido mostrando que la ocupación israelí ha aumentado territorialmente en forma, digamos, directa. Entonces, ya ni siquiera hablar de un Estado de Palestina ya es un fenómeno, como tú lo planteabas dentro del concepto del orden internacional. La nación que no tiene un Estado está en desventaja. Y segundo, ahora, al observar los medios y cómo tratan los periodistas el tema, se habla de Franja de Gaza, como si fuera una porcioncita donde vive la gente palestina que está quedando cada vez más arrinconada, ¿no? Esa es una mirada también de una observación que yo veo dentro de cómo puede ser la geopolítica de la zona finalmente. Es decir, ¿quién ejerce el control del territorio ahí? ¿Es el Estado de Israel o es alguna otra combinación de fuerzas? Yo creo que el plan de partición es un buen punto de partida en este sentido, ¿no? El plan de partición de 1947, que es de noviembre de 47, yo invito a los radioescuchas o televidentes, los que me estén viendo o escuchando, que busquen ellos en internet plan de partición. Ya desde el plan de partición, Felipe, tenías un problema. El plan de partición era hacía la propuesta de dos estados, hay que recordar, el plan de partición en la Palestina post-Imperio Otomano, no había un estado palestino
como tal no ha existido. Eso no quita la legitimidad de la identidad palestina. Es muy diferente eso, pero como un Estado con fronteras definidas, Palestina no había. De hecho, la primer delimitación territorial de la zona de la Palestina otomana, obviamente la hacen los otomanos cuando dividen la zona, que hoy es Líbano, parte de Siria, y lo que hoy es Israel, en Vilayet y Sanjaks. Y desde ahí, Felipe, desde ahí, Gaza está separada de lo que es Cisjordania, porque lo que hoy es Cisjordania era parte del Vilayet de Damasco, y lo que es Gaza hoy, más Jerusalén y otras partes, era parte del Mutar Sarriflik de Jerusalén. Entonces, no es nada más un efecto de Israel. Obviamente, cualquiera que lea las guerras árabes israelíes va a ver que hay un proceso de establecimiento de un Estado en detrimento del otro, pero también es una dinámica de dos zonas que históricamente no han estado conectadas. Eso es algo que la historia lo demuestra. Y de hecho, lo que es Gaza, esa parte de Gaza, etcétera, Ashkelon, que es Israel, Sderot, toda esa parte, estaba más conectada hacia Egipto, en términos comerciales, tribales incluso, y lo que es Cisjordania, históricamente, estaba más conectado a lo que es Jordania, Siria, etcétera. Entonces, cuando dicen es que Palestina está separada, es que Palestina nunca ha estado junta, ¿me explico? En el sentido de como un Estado como tal. Ahora, lo que hay que preguntarnos, Felipe, si somos honestos en el conflicto, es por qué en el 47 hubo una parte que sí aceptó esa propuesta, que es el movimiento sionista que acepta la división, y un mundo árabe que dice que no. Y de hecho, Felipe, si somos muy puntuales en la historia, al final de la primera guerra árabe-israelí, en el 49, en enero del 49, que se cierra con acuerdos de armisticio en la isla, en una isla griega, creo. Ahorita me va a venir la palabra, el término, ¿no? Egipto controla por 20 años Gaza. O sea, de 1949 a 1967, lo que hoy es la Franja de Gaza es controlada por Egipto. Y lo que es hoy Cisjordania es anexada por Jordania, que era el reino de Transjordania, después se vuelve Jordania. Ahora, ¿por qué nadie pregunta, Felipe, por qué no se hizo nada en esos 20 años para crear las condiciones de la aparición de un Estado palestino, separado, unido, como sea? Entonces, hay 20 años en donde como a nadie le conviene hablar del tema, entonces brinquemos al 67. Claro, cuando hablamos del 67, hablamos de ahí de una guerra en que gana Israel, iniciada por el mundo árabe. Israel conquista Gaza, conquista el Sinaí de Egipto, conquista Cisjordania y Jerusalén, que estaban en manos de Jordania, conquista los altos del Golán de Siria. Entonces, la guerra de los 6 días, ¿verdad? La guerra de los 6 días, exactamente. Una guerra que es una coyuntura brutal, pero es un poco injusto, y con esto cierro mi respuesta, es un poco injusto y sesgado iniciar la historia en el 67, cuando podemos iniciarlo desde la época otomana, en donde las dos zonas que hoy tendrían que conformar Palestina no tenían una dinámica, digamos, tan cercana en términos de administrativamente hablando, ¿no? Esa sería mi mejor respuesta a tu pregunta. Ya. Claro, esos antecedentes que tú agregas hace suponer que en el fondo la iniciativa por un Estado palestino no fue llevada adelante por los propios palestinos, o fue llevada adelante y no prosperó. Es que esa pregunta es buena porque, a ver, la aparición de la identidad palestina, por más moderna, la identidad palestina moderna que tiene un sentido nacional, es una aparición tardía, es una aparición de finales de los 20, 1929, algunos lo ponen, 1930, ya aparece una identidad propia palestina, ¿no? También hay que reconocer que en ese sentido el movimiento sionista, y quiero ser muy claro, aquí en Chile se usa el término sionista de manera equivocada, ¿no? Como si fuera un insulto, como si fuera algo, eres un colonialista. A ver, yo creo que hace bien que pensemos los términos que usamos. El término sionista, en términos de definición, es aquella persona que considera que los judíos tienen derecho a la autodeterminación nacional. Es un movimiento nacional. Si entendemos así el sionismo, podemos entender que el sionismo, como todo movimiento nacional, tiene radicales y no radicales. El movimiento nacional palestino es obvio que tiene radicales. Yo creo que cualquier persona con sus 5 sentidos puede ver que jamás es una representación radical y fundamentalista del nacionalismo palestino. Pero también hay otros grupos que no son jamás palestinos, que también reivindican la causa nacional. Yo sí creo, esto es un problema que he tenido en Chile, porque aquí está muy arraigado el usar sionista como insulto, hay que empezar a usar los términos correctamente. Sionista es aquella persona judía o no judía que considera que los judíos son una nación.
y tienen derecho a la autodeterminación, como los turcos, como los kurdos, como los palestinos. ¿Por qué Palestina no existe como Estado? Creo que estamos empezando a abrir un poco más la discusión. Por falta de voluntad de sus líderes, es parte de la respuesta. Por obstáculos que ha puesto constantemente Israel para eso, también, por supuesto. Falta de apoyo del mundo árabe, Egipto, Jordania, también es cierto. O sea, en esta historia trágica, Felipe, no hay respuestas simples, ¿me explico? Cada respuesta a cada proceso inacabado o acabado, cada proceso de violencia o de procesos de paz, que también las hay, tiene múltiples actores, ¿no? Entonces, lo que ha faltado aquí un poco es la frialdad de reflexión sobre el conflicto más allá de lo que te afecta a ti. Estamos en un país en donde, claro, hay 400,000 personas que tienen una identidad palestina muy potente. Eso hace que en Chile hablar del tema sea mucho más caliente que, por ejemplo, mi país. En mi país no hay una comunidad palestina México tan potente, es la libanesa. Entonces, ahí cambia uno, los conflictos, Felipe, se piensan desde un lugar particular. Y pensar el conflicto palestino-israelí desde Chile es complejo, porque toca mucha fibra sensible, ¿no? Tienes una comunidad palestina, una comunidad judía, mucho más pequeña, 20,000 personas, pero sí creo que la labor de nosotros, que estamos de alguna manera en la academia, es limpiar los conceptos de la mejor manera que nos sirvan para explicar. Y en ese sentido, sí hay que ver a Hamás como una manifestación radical e intolerante del nacionalismo palestino, no porque lo diga yo, lo dice su propia carta fundacional y sus acciones. Claro, ahora la acción de Hamás de ahora último, uno puede pensar como un ciudadano cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo puede un grupo de manera, como lo hizo Hamás con un ataque sorpresa a Israel, suponer de que ese ataque finalmente le va a generar un beneficio en lo práctico, ¿verdad? En términos de soberanía, en términos de organización del Estado, en términos de reclamación de libertad. Si sabemos que el Estado de Israel es militarmente mucho más poderoso y que no se va a quedar tampoco con ese ataque, sino que va a devolver. Y al devolver la fuerza, los que pagan las consecuencias, finalmente el sufrimiento y el dolor, son las familias palestinas. Entonces, cuesta un poco entender cuál también es el fin. O sea, militarmente uno lo puede entender, que es dañar al otro, mostrar fuerza, ¿verdad? Generar también conmoción, generar terror, pero en lo práctico, más allá del efecto puntual de un ataque de estas características, no se ve mucha mirada estratégica en términos de finalmente lograr un repunte en la situación precaria en términos del Estado palestino que aún no se conforma. O sea, no sé si comparte esa apreciación. Quiero Yo creo, la lógica del ataque también de Hamás, porque más allá de lo evidente, ¿no? Que están bajo ocupación de Israel. yo creo que tu observación es interesante, o sea, ¿qué hay? ¿Cómo encontrar la racionalidad a lo que hizo Hamás, ¿no? De hecho, Hamás había encontrado de alguna manera un modus vivendi con Israel después del último enfrentamiento que tuvieron. De alguna manera la franja de Gaza estaba más o menos estable. Si uno seguía las noticias, los problemas eran si llegaba el dinero de Qatar a Gaza, o si se dejaba entrar o no a la gente, a los gazatís, a Israel, si Israel tiene el derecho o no a dejarlos entrar, la obligación de dejarlos entrar. ¿Qué es Gaza? Es una gran pregunta para los politólogos. ¿Qué es Gaza? ¿Es un Estado independiente? No, no es un Estado independiente. ¿Tiene atribuciones de Estado independiente? Sí, sí los tiene. Pero al mismo tiempo no es tan independiente, no tiene todos los requisitos y características de un Estado independiente. Gaza, Felipe, está en una zona gris, bien problemática de conceptualizarla, ¿no? Porque no es un Estado independiente, pero al mismo tiempo tiene atribuciones de Estado independiente algunas, y al mismo tiempo no está ocupado técnicamente. O sea, en Gaza no tenemos una ocupación como si la tenemos en Cisjordania. O sea, es bien diferente. En Cisjordania tenemos ocupación militar y civil israelí en territorios que, según los acuerdos de Oslo, no son de Israel. Pero en ese gris, como tú bien dices, pierden los locales, ¿no? Los gazatís, ¿no? Mi pregunta, Felipe, es, ¿realmente la causa palestina no tiene apoyo internacional? Yo creo que es la causa nacional, una de las causas nacionales con más apoyo internacional. Mucho
la que tienen los kurdos, mucho más que las tienen, etcétera. Entonces, Parece que se fue la señal de Manuel, está un poco cortado en la comunicación. Vamos a esperar que se reconecte. Manuel, ahí está. Yo los escucho, ¿ustedes a mí? Sí, ahora sí. No sé dónde se quedaron, pero... En el prestigio que tenía la causa palestina, que era mayor al prestigio de otros grupos como los kurdos, por ejemplo. Yo creo que no hace falta mucha ciencia ver que la causa palestina es una causa muy sentida internacionalmente, tiene un apoyo internacional enorme, muy diferente a la que tienen kurdos, bereberes, saharauis, circasianos, chechenos, yesidís, o sea, hay muchas naciones por las cuales nadie mueve un dedo, ¿no? Por la causa palestina hay movilización por la causa palestina. Entonces yo a veces escucho gente que dice es que nadie habla de Palestina, yo como alguien que se dedica a otras minorías digo, la verdad es que comparada con otras minorías, sobre Palestina se habla y se hace mucho, ¿no? El gran problema aquí, Felipe, es cómo catalogamos a Hamas y cómo catalogamos a Israel. Aquí en Chile el discurso político sobre Israel es un Estado ilegítimo, es un Estado genocida, o sea, todos los epítetos negativos caen sobre Israel. Se corta un poco la señal. Yo veo un Estado que tiene una ocupación en Cisjordania, que tiene en la señal. Sí, está un poco inestable. Sí, ahí ponemos los dos. Entonces, yo lo que te preguntaría a ti, ¿cómo catalogamos a Hamas? O sea, las acciones de Hamas, como tú bien preguntas, ¿acercan la realización de un Estado palestino? ¿Siguen las reglas internacionales? ¿Se oye otra vez? Sí, pero ahí volvió, parece. Hay una pregunta. O sea, yo le pregunto, sí, una pregunta por favor. Del público, Evelyn Calderón Jadrosic. Saludos para Evelyn, muchas gracias por preguntar. Dice, ¿cómo se entiende en términos políticos y académicos que Israel plantee abiertamente el castigo indiscriminado a toda la población civil palestina y la opinión pública internacional no sancione eso? Yo creo que la pregunta de Evelyn es muy buena, ¿no? Es un castigo colectivo. El derecho internacional prohíbe los castigos colectivos. O sea, un castigo colectivo es cuando tú tienes como objetivo principal a la población civil. Entonces, hay un debate sobre si Israel está obligado a proporcionar luz, agua, gas, etcétera, así es comida, acceso de comida a un ente no estatal que técnicamente está en guerra contra Israel, pero la pregunta de Evelyn es correcta. Incluso les invito a que sigan a Luis Moreno Ocampo, no sé si lo ubican algunos. Luis Moreno Ocampo es un ex juez de la Corte Penal Internacional, y él advierte a que hay riesgo de que Israel cometa crímenes internacionales. Entonces, la pregunta de Evelyn es correcta. Del otro lado también hay que ser sinceros, jamás comete intencionalmente crímenes, jamás es objeto de derecho internacional. Lo que hizo Hamas en territorio soberano israelí es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad, eso está clasificado como tal. Pero la pregunta de Evelyn es muy interesante, o sea, Israel tiene derecho a, por ejemplo, atacar zonas con mayoría civil, y le reviramos la pregunta. Jamás no estaría obligado a proteger esa población civil y no pelear desde lugares civiles, o sea, porque jamás también lanza cohetes desde lugares civiles, eso también es contrario al derecho internacional. Entonces, creo que la pregunta de Evelyn nos invita a pensar el conflicto desde el derecho internacional, y es muy importante también incorporarlo, ¿no? Porque todas las partes están obligadas
a cumplir los requisitos de la guerra, ¿no? Y si no cumplen los requisitos mínimos de la guerra, pues estamos hablando de crímenes que van a ser perseguidos de alguna manera por las cortes internacionales. Ahora, sí quiero decir algo que es muy importante distinguir. Hamas es un actor que comete intencionalmente los crímenes. Claro, que Hamas tampoco es el Estado mismo, ¿no? Hamas es un grupo, tampoco representa necesariamente a todos los palestinos. Pero por eso yo preguntaba adelante si Israel hace la ocupación efectiva en este momento, después de la guerra de los 6 días, 1967, perdón, donde entra a dominar, ¿verdad? Y quita territorios a Jordania, a Egipto, y crece territorialmente como Estado, con una fuerza militar incomparable, ¿verdad? Si seguimos la teoría, en este caso la teoría política que tiene que ver con el Estado, ¿no? Lo contractualista del Estado, finalmente, siguiendo esa lógica, si el territorio palestino, la franja de Gaza, los territorios, las zonas de Cisjordania, la población palestina en general, digamos que todos los no israelíes que están bajo, de alguna manera, el régimen de un Estado de Israel, finalmente quien debiese proteger, porque esa es una pregunta en el fondo, ¿no? Casi teórica, que es si hay un Estado que ejerce control en todos los aspectos de la vida, en gran parte, no en todo, como tú decías, a lo mejor no en todo, pero en buena parte de esa nación palestina. ¿Quién es el responsable finalmente de la seguridad de la población palestina? Y eso, por supuesto, que aplica en todos los sentidos, ¿no? No me estoy olvidando de la seguridad o la protección de los habitantes de Israel. Me estoy refiriendo a la seguridad y protección de toda la gente que vive en un segmento de territorio que está bajo control de un solo Estado fuerte, porque los palestinos no tienen Estado. Entonces, me hizo pensar esto que tú mencionabas de Hamas. Hamas, ¿hasta dónde es irresponsable en atacar a Israel, sabiendo que Israel va a responder con todo? Pero quizá Hamas debiera estar, o quizá poniéndolo, digamos, del otro lado, Hamas debiera lanzar cohetes toda vez que Israel abuse de la población de Palestina, jamás responder con un cohete porque está protegiendo, están haciendo las veces de Estado protector sobre los palestinos, porque también son palestinos. Entonces se forma ahí un cruce, finalmente, de responsabilidades a niveles del Estado, que yo tiendo a pensar de que probablemente sería interesante estudiar la posibilidad de que Israel, como Estado fuerte, finalmente sea el responsable en última instancia, en primera y en última instancia, sea el responsable de la seguridad de toda la gente que vive en la zona, sin discriminar si son judíos, si son musulmanes, si son kurdos, digamos, sin importar la condición de la persona. Finalmente, si hay un Estado fuerte que se reconoce más fuerte y que está instalado de hecho ahí, debiéramos pensar, digamos, de alguna manera, que eso debiese traducirse en términos de seguridad. O sea, en vez de haber guerra ahí, debiese haber protección para toda la población sin discriminación alguna. Lo estoy diciendo desde el análisis, digamos, del momento, de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo vemos quién responde? Te lo digo, te la pregunto de otra manera. ¿Qué Estado responde por la seguridad de palestinos e israelíes? ¿Quién responde por la seguridad de ellos? ¿El Estado de Israel? ¿La Organización de Naciones Unidas? ¿La Liga Árabe? ¿Estados Unidos? ¿Quién? ¿Quién haría las veces de ese Estado? Por ejemplo, en el caso nuestro de Chile, el caso de México, en el caso de la mayoría de los países, ¿verdad? Es finalmente el Estado el responsable de su población, de un montón de cosas, pero entre esas, ya que estamos hablando del conflicto, de la seguridad de esa población. Para eso tiene Fuerza Armada, para eso tiene policía, para eso tiene inteligencia. ¿Cómo aplicaría eso en este caso? Antes del 2005, Felipe, antes del plan de desconexión israelí, el responsable de la seguridad de esos territorios era Israel. ¿Por qué? Porque ahí hay unas reglas de la ocupación. O sea, la ocupación es un concepto legal, no es un concepto moral. Mucha gente lo piensa desde lo moral. La ocupación está legislada por las leyes internacionales también, estatutos de Roma, etcétera, etcétera. O sea, hay unas reglas para ocupar un territorio. Antes del 2005, Gaza respondía perfectamente al modelo de territorio
territorio ocupado, porque había un control militar. Creo que se fue otra vez. Se fue, ahora volviste, ahora volviste. Ahí está. No sé si es tu internet, seguramente es mi internet. No, el mío está impecable. Aquí tiene Oye, puede ser, déjame ver una cosita, tienes razón. Yo es que tengo dos internet y estoy con uno. Voy a hacer la mutación a otro internet que tengo acá. Y a lo mejor es el mío, porque el mío es muy mal internet, pero veamos. Ya. No me aparece la señal. Voy a tener que pararme y verlo, pero no me demoro nada. Continúa, por favor, con la explicación. No hay ningún problema. Bueno, yo creo que es muy obvio que antes del 2005 Gaza es un territorio ocupado tradicional, o sea, una potencia ocupante, en este caso Israel, ocupa un territorio que no es suyo, por el propio Israel que reconoce que Gaza no es suyo, tiene presencia militar dentro del territorio ocupado, presencia civil, los colonos israelíes que vivían en Gaza, pero la pregunta, Felipe, es ¿qué pasó después del 2005? En el 2005 Israel se retira de Gaza, no hay un solo israelí dentro de Gaza. Y además, esto a veces se les olvida a algunos analistas, la entidad que saca a Fatah de Gaza, que es Hamas, está en guerra con Israel. Yo le pregunto al auditorio, a ti y a mí mismo me pregunto, o sea, lo que tienes tú en Gaza es una entidad que gobierna Gaza, que está en guerra contra Israel. Entonces, Israel, ¿cómo? O sea, ¿no reaccionaría al ataque de Hamas? O sea, vamos a ponernos del otro lado. El gobierno israelí, entonces, ¿sabes qué? Por más que me lancen misilazos, no voy a reaccionar contra Gaza porque lo que prima es la seguridad de los gazatíes. ¿No está traicionando también el principio de seguridad de sus propios ciudadanos que están siendo atacados por esta entidad que está en guerra? O sea, muchos analistas se olvidan, Hamas está en guerra con Israel. Líbano, técnicamente, también está en guerra con Israel, no lo reconoce. Cuando hablamos de fronteras, Felipe, de Israel, fronteras reconocidas, solo tenemos dos. La frontera entre Egipto e Israel, que se firma en el 78, y la frontera entre Jordania e Israel, que se firma en el 94. El resto de las fronteras, la frontera con Siria, no hay frontera. Siria es un país limítrofe con Israel que está técnicamente en guerra contra Israel. Líbano tampoco es una frontera, es una línea de armisticio del 49. Y lo que tenemos en Gaza, entonces, es una entidad, un territorio que no es israelí, que no es egipcio, porque Egipto renuncia a Gaza por el proceso de paz con Israel, y que tampoco es Israel. Y al mismo tiempo, tiene características de ocupación, pero no es una ocupación tradicional. ¿Me explico con eso? Entonces, como ves, Felipe, cuando lo pensamos fríamente, Gaza es un problema de definición por sí mismo. No es un Estado palestino, no es parte de Israel, no tiene una ocupación tradicional y además tiene una entidad que está en guerra y desconoce a Israel. Vamos a ser súper claros. Los eslogans que se están diciendo en la calle Palestine, Free Palestine from the river to the sea, ¿qué están negando? Quiero pensar, pues al Estado de Israel. Entonces, como vemos, los eslogans, las frases, tienen una carga de valoración, ¿me explico? Ahora, Israel también ha hecho todo lo posible para complicar la aparición de una entidad política palestina. Yo creo, Felipe, es mi opinión personal, una solución a este conflicto en términos de distribución del poder y el territorio es un Estado federado, una federación de 3 o de 4, Jordania, Israel, la autoridad palestina en Cisjordania y Gaza, con algún gobierno que no niega a Israel. Muchos analistas y muchos académicos serios piensan que una federación, que es una unión, podría ser una solución a lo que tenemos, porque efectivamente estamos en un espacio muy pequeño, o sea, Gaza es muy pequeño, pero también Israel es muy pequeño. Y no perdemos de vista lo que pasa ahí, porque también, Felipe, muchas veces no vemos lo que está pasando ahí. Gaza e Israel, históricamente, así como Cisjordania, están interactuando económicamente desde el inicio. O sea, claro, trabajadores de Gaza, producción israelí, una interacción.
son comunidades cercanas en el fondo, territorialmente. Lo lógico es que haya una economía de colaboración. Exactamente, Nos llegó exactamente. otra pregunta, Manuel, también de nuestra amiga Evelyn. Dice, Ujú. jamás se define como un grupo político aislado y radical. ¿Es homologable su accionar a una decisión política del Estado de Israel? ¿No Buena hay un pregunta también, requerimiento David. mayor hacia un gobierno conformado? Claro, en el fondo, ¿cuál es la relación eh, eh, pregunta-respuesta? O sea, ¿cuál es la provocación-respuesta? ¿Cuál es la proporción, en el fondo, si se trata de un grupo frente a un Estado? Está buena la Muy pregunta, bien, ¿no? muy buena. Pero partamos de algo general, mis queridos. Todos los actores políticos son objeto de derecho internacional. No hay ningún grupo que pueda estar por fuera del derecho internacional. ¿Me explico? El derecho internacional, que tiene diferentes secciones, por alguna manera, también regula la guerra, y regula la interacción en la guerra y el comportamiento en la guerra. Yo creo que es falso atribuirle menos responsabilidad a un actor que al otro, en el sentido de que Gaza ejerce de alguna manera, incompleta, difusa, todo, pero ejerce soberanía. Es un gobierno de alguna manera que tiene instituciones de gobierno en ese pequeñito estado. Entonces, sí, también he escuchado, como podemos decir, interpretaciones del derecho internacional que dicen, no, 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 Israel tiene más responsabilidad que jamás. En términos generales no puede ser así. Todos somos objeto de derecho internacional. Todos los actores políticos están regulados por ese derecho internacional. Por ejemplo, no podemos decir que lo que hizo Hamas con la población civil israelí es menos grave, ¿me explico? Que otra, no puedes bajarle la gravedad a lo que hizo Hamas. ¿Me explico? Entonces, vuelvo En al términos punto. de víctimas, claramente, No, pero incluso las en términos muertes de no derecho internacional. no hay ninguna consideración. O sea, murió gente y murió. Sea Y de un murió con. gobierno, sea de un grupo separatista o sea de otro actor, claro. En ese sentido, sería, sería para efecto del daño, digamos, la, la- la consideración político-institucional ahí no entra. Claro, si Y, hablamos de muerte, hay un concepto claro, del derecho internacional importante. Sí, dime, dime. Tú dime. desde ese punto de vista, claro, desde ese punto de vista. Eh, ya. Ahora, bueno, esto no sé si Evelyn se da por contenta con la respuesta o quiere contrapreguntar. Bueno, ella no está viendo, así que seguramente escribirá algo más si hace falta. Está muy interesante, querida amiga y amigo. Vamos a recordar que estamos a esta hora de asamblea, el programa Deliberacionando número 26 de este año 2023, internacional, para revisar el conflicto palestino-israelí. Estamos con nuestro invitado, Manuel Férez, él es sociólogo y candidato a doctor por la Universidad Alberto Hurtado, acá en Santiago, mexicano, y conoce muy bien los temas de las minorías. Estábamos hablando de los saharauis, de los kurdos, de los palestinos, de los armenios. Me gustaría referirme un poquito, Manuel, bueno, Evelyn ahí nos agradece, manda las gracias, al tema que pasó en la zona de Nagorno-Karabaj, ¿no? Que los armenios le llaman hashtag, algo así, en su lengua, hashtag, que por lo que yo voy a decir lo que conozco, tú por supuesto tienes la opinión específica. Eh, lo que pasa en esa zona es de alguna manera similar al conflicto que ocurre entre Israel y Palestina y Cisjordania y el Líbano y toda esa zona, en cuanto a que finalmente por guerras, por diferencias, por conflictos bélicos, finalmente las fronteras se mueven. Y tengo la información de que Armenia era un país aproximadamente 6 veces más grande de lo que es ahora y que ha ido perdiendo territorio progresivamente a manos principalmente de los turcos, actualmente a manos de Azerbaiyán, que es un país, digamos, similar a Turquía en cuanto a que también es islámico, pero que hubo una gran matanza de armenios en el año 1915, si no me equivoco, donde el ejército turco invadió Armenia y asesinó a todos los umbres o la gran cantidad de varones del pueblo armenio.
y que actualmente además Armenia, por lo tanto, en el territorio que le queda, dejó una parte, una región que tiene un gobierno propio, pro-armenio, ¿verdad? Dentro del territorio de lo que hoy es Azerbaiyán. Y anteriormente, 5 años atrás más o menos, hubo una alerta de limpieza étnica, que le llaman, donde Azerbaiyán, a través del poderío militar, también comenzó a hacer matanzas de armenios nuevamente, que repito, caen dentro de su territorio. Es un enclave armenio dentro de Azerbaiyán. Entonces, finalmente, lo que tengo entendido que se resolvió es que la población de esa zona Nagorno-Karabaj finalmente volviera, retornara a su país de origen, Armenia, dejando libre esa zona y completamente bajo la administración y dominio de Azerbaiyán. No sé si estoy en lo correcto o hay precisiones ahí, Manuel. Bueno, esto es un conflicto muy complejo que tristemente nuestra academia en América Latina no le ha prestado tanta atención, quizás sí en Argentina, porque en Argentina hay una diáspora armenia importante que le da importancia al tema, pero es un conflicto post-soviético que se gesta en la época soviética, ¿ok? Cuando los soviéticos organizan el Cáucaso después de su anexión en 1920 y 21, después de esta revolución rusa, los bolcheviques llegan al Cáucaso y terminan con la independencia de estos tres países, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Ahí está de En vuelta, esa parece. zona, lo que tú tienes es una diversidad, pero creo que regresó. Ahí estamos, otra vez. ¿Sí? Sí. Entonces, el control soviético sobre la zona generó una serie de fronteras entre estas repúblicas soviéticas socialistas, en donde caprichosamente los soviéticos, el Politburó, designó a Nagorno-Karabaj, que los armenios llaman Artsaj, una zona con mayoría armenia, la designó como un enclave dentro de Azerbaiyán, de la República Soviética Socialista de Azerbaiyán. Entonces, lo que tú tenías era una adscripción unilateral y caprichosa del régimen soviético de una zona con mayoría armenia dentro de Azerbaiyán, que es un país túrquico musulmán. En 1987 y 1988, en los últimos años de la Unión Soviética, los armenios de Karabaj, los armenios de Artsaj, que es la misma zona pero con términos diferentes, pedían su unificación con Armenia, con la República Soviética Socialista de Armenia, diciendo, oye, no quiero ser una minoría dentro de un estado musulmán turco, quiero ser parte de una Armenia cristiana como nosotros, ¿ok? En 1991 termina la Unión Soviética y esto queda como en suspenso y empieza la primera guerra de Nagorno-Karabaj. La primera guerra de Nagorno-Karabaj la gana Armenia junto con la República de Artsaj, que es esta zona de Nagorno-Karabaj. Y desde 1993 hasta hace 3 semanas, la República de Artsaj, la República de Nagorno-Karabaj, era una república autodeclarada que nadie reconocía. No es el único caso, tenemos en el norte de Chipre, tenemos la República del Norte de Chipre, turco-chipriota, que nadie reconoce, pero se autoproclama, ¿ok? De 1993 al 2020, esa es la situación. Armenia controla 7 distritos de Azerbaiyán que rodean Nagorno-Karabaj, y en Nagorno-Karabaj hay una república autodeclarada que funciona como una república, ¿ok? Con estándares democráticos bastante decentes para la zona. Por ejemplo, el reporte de Freedom House de 2022 le daba 36 sobre 100 a Nagorno-Karabaj como república democrática, y Azerbaiyán consigue 9 sobre 100 democráticamente, o sea, dictadura, ¿ok? ¿Qué ha pasado con Azerbaiyán? Que en 1994 firma el contrato del siglo por el cual el petróleo de Azerbaiyán es negociado con las petroleras más importantes del mundo y el PIB de Azerbaiyán se dispara. Y entonces empieza una carrera armamentista, se arma hasta los dientes de Azerbaiyán, le vende armas todo el mundo, Francia, Alemania, Israel, y empieza la venganza. En el 2020, Azerbaiyán dice, bueno,
quiero recuperar Nagorno-Karabaj. Quiero decir que para el derecho internacional, Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán porque el mundo ya postsoviético hereda esa definición del mundo soviético. ¿Me explico? Digamos Sí. que este conflicto pasó de ser un conflicto interno de la Unión Soviética a ser un conflicto internacional completamente envenenado porque, por un lado, tienes el derecho a la autodeterminación armenio y por otro lado tienes la integridad territorial de Azerbaiyán. ¿Qué vimos en el 2020? La Segunda Guerra de Karabaj, que la gana Azerbaiyán, reconquista los 7 distritos que rodean Nagorno-Karabaj y hace 3 semanas se concluyó con una limpieza étnica forzada por Bakú, capital de Azerbaiyán, contra la población armenia de Nagorno-Karabaj, que fue expulsada de su territorio hacia Armenia, y técnicamente Nagorno-Karabaj regresa al control de Azerbaiyán. Digamos que el conflicto, Felipe, se resolvió con la violencia, no por el derecho. Así es. O la negociación. Y con una violencia además de vida y muerte, porque si hablamos de limpieza étnica, ya sabemos lo que eso significa asesinar gente. Por supuesto, y expulsarla de su homeland, de su territorio, ¿no? Entonces, así como exigimos justicia en el caso palestino, de autodeterminación nacional, pues también este caso nos tiene que llamar la atención en el mismo sentido y colocarnos en el mismo nivel, ¿no? O sea, lo que no podemos seguir haciendo es seleccionar cuando el derecho internacional nos conviene y cuando no nos conviene, ¿me explico? O sea, el derecho internacional tiene reglas que aplican, nos gusten o no nos gusten, ¿no? Tiene que aplicar y tiene que hacer justicia en todos los casos. Y hay casos mucho más complicados que otros, no sé, estoy pensando también en el Kurdistán, ¿verdad? El país que atraviesa, parte está en Irak, parte en Siria, parte en Turquía, hay kurdos que también reclaman su independencia como país, pero tampoco les va bien con eso. O sea, pensemos, Felipe, que si hablamos de lo étnico en Medio Oriente, los grupos étnicos más grandes de Medio Oriente son los árabes, son los turcos, son los persas, y tenemos 30 millones de kurdos. O sea, tenemos a 30 millones sin Estado, que tienen que estar en una situación bastante desventajosa en 4 países. Hay una parte del Kurdistán es el norte de Irak, otra parte del Kurdistán es el norte de Siria, otra parte del Kurdistán es el este de Turquía, y otra parte de Kurdistán es el oeste de Irán. Entonces ahí tenemos ese Kurdistán que no cuajó como Estado, porque el tratado de Sèvres no se aplicó el tratado de Lausanne del 23, y entonces tenemos una anomalía, ¿no, Felipe? Tenemos muchas naciones, es lo que quiero que nuestros radioescuchas reflexionen conmigo. Tenemos muchas naciones, no solo la Palestina, que no tienen un Estado, y que además son parte de estados que no les permiten ciertas autonomías culturales, autonomías políticas. Entonces, esa exposición, esa debilidad de naciones nos tiene que preocupar, porque son muchísimas naciones que no completaron su proceso de independencia. Y que son el caldo de cultivo. Bueno, recojo la frase que pronunciaste en el primer bloque, ¿no? Todas las naciones que quedaron sin Estado quedaron expuestas a mayores conflictos. Lo que, digamos, en términos sociales, se entiende como condición de vulnerabilidad. Por supuesto, por supuesto. Pensamos en grupos humanos, son como grupos más vulnerables, ¿no? Grupos de minorías sexuales, grupos de personas mayores, grupos de niños, niñas, adolescentes, haciendo el parangón con países que no han conformado estados y que justamente hay una relación asimétrica de poder, no solamente en el caso de los palestinos, también en el caso de los kurdos, de los saharauis respecto de Marruecos, de los armenios respecto de los azeris y así sucesivamente. ¿Hay algún otro caso de los que tú has estudiado, Manuel? No, por ejemplo, a mencionar como ejemplo de esta desigualdad, de esta asimetría. Un caso importante que me gusta recordar es Chechenia, ¿no? O sea, Chechenia hoy es parte de la Federación de Rusia, es una república autónoma, pero los chechenos pelearon la primera guerra contra los rusos, la primera guerra ruso-chechena, y la ganaron, y expulsaron a los rusos y establecieron un cierto tipo de gobierno autónomo. Luego, es más, Putin llega al poder prometiendo resolver el tema checheno. ¿Y cómo lo resolvió? Masacrando a los chechenos. Los radioescuchas pueden buscar Grozny. Grozny fue en el 2000, la capital de Chechenia,
Fue la ciudad más arrasada del mundo. O sea, no dejaron piedra sobre piedra los rusos. Entonces, los chechenos, como grupo nacional, ¿por qué no tienen un estado independiente? O los circasianos, ¿por qué no tienen un estado independiente? O los yezidís, estos que masacraban los de ISIS, ¿te acuerdan? Estos yezidís que violaban a sus mujeres, todo. ¿Por qué no tienen un estado los yezidís? O sea, el problema del Medio Oriente, mi querido Felipe, es que Osetia del tenemos Norte, me parece. Osetia del Sur también, Abjasia también, Adsaria también, en el Cáucaso. O sea, tenemos un montón de naciones sin Estado y además... Mayor. Tenemos un problema mayor a nivel internacional en la falta de conformación de estados, que tampoco es garantía de que vaya a haber paz por el hecho de que se conformen como estados. Exactamente, Felipe. No porque sean estados, el modelo va a servir. Muchos políticos, politólogos, hablan de, otra vez, voy a sonar repetitivo, pero pensémoslo, federaciones. ¿Ok? Más allá de estados totalmente separados, tiene que haber una interconectividad o autonomías, como el modelo español. El modelo español todo el mundo lo critica por el nacionalismo vasco y catalán, que son exacerbados, pero el modelo español a esta gente, a estas naciones sin Estado, le interesan, diciendo, bueno, a lo mejor no voy a ser un Estado completamente independiente porque a lo mejor soy inviable, sería muy pequeñito, pero si me sumo a una federación que respete mis derechos culturales y me autogobierno, podemos entonces medio organizarnos de mejor manera, ¿no? Creo que ese es un modelo que muchos politólogos podrían explicar mejor que yo, pero que sí aplica a muchos países de la zona. Claro, y que da pie también una vez que hay una regularidad de funcionamiento y un mejoramiento en el bienestar, a que finalmente democráticamente puedan hacer un plebiscito si aspiran a ser un Estado independiente o no, como el caso de Cataluña, que perdieron por poquito porcentaje la posibilidad de ser un Estado independiente de España, pero fue resuelto democráticamente, en definitiva. Por supuesto. Y federaciones que funcionen, ¿no? Porque también hay federaciones solo de nombre. La Federación Rusa es una federación solo de nombre. Es un colonialismo ruso que se impone a montones de naciones no rusas, como las que ya mencioné. Hay otras naciones no rusas que son parte de la Federación de Rusia. Entonces la federación también tiene que crear bienestar, como tú bien dices, ¿no? Que tiene que generar justicia, tiene que generar una equidad, ¿no? Entre los miembros que la componen. Así es. Ha sido muy ilustrativo el programa de hoy. Estamos con Manuel Férez, sociólogo y candidato a doctor por la Universidad Alberto Hurtado. Él vive acá en Chile, es de nacionalidad mexicana. Hemos revisado en esta hora de programa, queridas amigas y amigos, alternativas muy, muy interesantes y que, bueno, no peco nada de decir que, si se puede decir pecar, pero creo que han salido elementos muy relevantes. Yo tampoco los había escuchado en los programas de televisión abierta, por ejemplo, por lo cual estoy muy contento de poder haber contado con Manuel en esta emisión de Deliberacionando número 26 del 2023, exclusivamente, ¿verdad?, dedicado, como han escuchado ustedes, amigas y amigos, y como van a escuchar también en el futuro, para revisar la crisis del Medio Oriente, que en la mirada, ¿verdad?, de Manuel, es un problema mucho más extenso, ¿no? Es un problema de asimetría del poder entre naciones que no conforman estados y que se encuentran en una situación desmejorada frente a los estados. Y que al parecer esos mismos estados o ese conjunto de organismos internacionales tampoco hace mucho porque finalmente todas esas distintas naciones tengan su correspondiente estatal. Sabiendo todos que finalmente entre más estados haya organizados, tampoco eso garantiza necesariamente que haya una vida pacífica. Creo que con eso podemos tener una mirada más amplia del problema y como digo, estoy muy contento porque hemos escuchado en la voz de Manuel, también con las preguntas que nos ha hecho Evelyn Calderón, a quien agradecemos muchísimo, hemos podido ampliar la mirada respecto de este conflicto y entender que no es solamente Palestina-Israel, también esto está pasando en otras naciones, como el caso de Armenia, Azerbaiyán. Hay un éxodo de gente hacia Armenia, hay gente que también está sufriendo ahí y muchos otros focos de conflicto, pero también haciendo la bajada, y me gustaría también ahí tu opinión, Manuel, así ya para terminar el programa de hoy. Esto que me preocupa y que yo lo señalaba anteriormente, de finalmente con las diferencias, ¿verdad?
si pensamos en que sí, finalmente la federación puede ser una medida política que integre diversidades étnicas, religiosas, etcétera, en una organización más grande, que aumente los grados de libertad y de derechos y de protección de las poblaciones civiles, pero que también supone un delta superior, ¿verdad? Un paso más allá en términos personales, ¿no? En términos de conciencia humana, para también entender al otro distinto como alguien legítimo. Porque a mí me preocupa mucho esto de las minorías en el sentido de que porque son minorías los vamos a perjudicar y no tienen derecho a pataleo y los vamos a aplastar como se ha visto en la historia. De hecho, yo creo, Felipe, que una manera de medir una verdadera democracia no es nada más cuando se expresa la voluntad de la mayoría, sino cómo es capaz de incluir a sus minorías que pierden, digamos, aquí lo vemos mucho en Chile, ¿no? Gana el apruebo, entonces quiere arrasar el apruebo, gana el rechazo, quiere arrasar el rechazo. Yo creo que la verdadera democracia se mide en el respeto de las minorías que pierden esta distribución de poder en su momento, ¿no? Ajá. Sí, como alguien dijo, la democracia manda a las mayorías respetando a las minorías. Así es. Perfecto. Bueno, hemos concluido el programa de hoy de manera redondita, queridas amigas y amigos. Agradecerles su preferencia, compartan el enlace en deliberación.cl, va a tener el video cargado en formato YouTube con este programa para que lo pueda continuar viendo, compartir con sus amigas y amigos que quieran interesarse sobre este tema. Hemos tenido una muy buena aproximación al conflicto y vamos a continuar el próximo lunes también en Deliberacionando número 27 del 2023. Vamos a trabajar desde la narrativa, desde la psicología narrativa, desde la construcción de realidad con la organización Narrate, junto a Carlos Chico. Vamos a trabajar temas de memoria. No se pierda el programa el próximo lunes. Manuel, 1.000.000 de gracias, mucha suerte y mucho ánimo y fuerza con tu doctorado. Gracias, Felipe, que estén todos muy bien. Hasta pronto, amigos.